Llegó el momento del migranálisis, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, profesor investigador de Migración y Derechos Humanos del Colegio de la Frontera Norte, Unidad Nogales. Él es egresado del doctorado en Estudios de Migración de el COLEF, investigador invitado de Continente Móvil para el migranálisis, este espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico. Israel, qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, David, un saludo a ti y a toda la audiencia. Oye, pues el tema de temas, sin duda, y creo que en esta ocasión todavía más, después de lo que dijo, no sé si viste lo que dijo ayer la secretaria del DHS, encabezando las redadas para las deportaciones, las redadas contra migrantes para deportarlos a Nueva York, que decía, seguiremos eliminando esta basura de nuestras calles, y que a muchos nos ha dejado, pero mira, impactados que dijera algo así, pero bueno, inevitable, obligado a hablar de las deportaciones, Israel. Así es, David, y es necesario analizar ahora sí que los datos duros, porque una cosa es todo este espectáculo, digamos, mediático que se está dando con la presidencia de Donald Trump en torno a las deportaciones, y otra cosa es la realidad de lo que ha pasado a través de la historia. Entonces, bueno, el objetivo en este microanálisis es echar una mirada atrás de las últimas 3 décadas en cuanto a este fenómeno de las deportaciones de Estados Unidos a México y ver qué ha pasado de acuerdo a cada periodo presidencial. Y nos vamos a dar cuenta, David, que hay presidentes que, a pesar de que no han tenido un discurso anti-inmigrante, han deportado a más gente y la han deportado pues de manera más cruel, ¿no? Ya lo vamos a ver. No quiere decir que no lo vaya a hacer en esta ocasión Donald Trump, pero en el análisis histórico pues vamos a ver ciertos pormenores. Entonces, por ejemplo, nos remontamos a la presidencia de George H.W. Bush, que sería George Bush padre, de 1989 a 1993. Y fíjate, él deportó durante ese periodo más de 2.656.000 personas, con un promedio anual de más de 664.000. Y luego vino Bill Clinton, de 1993 a 2001, y él intensifica estas políticas de deportación y alcanza un total en los 8 años de más de 7.447.000 deportaciones en los 8 años. Estamos hablando de un promedio anual de más de 930.000 personas deportadas o repatriadas, que es el término que se utiliza oficialmente, en sus distintas categorías. Es decir, casi 1 millón anuales fueron las personas que sacó Bill Clinton en sus distintas categorías. Luego viene George Bush hijo, del 2001 al 2009, y continúa con esta aplicación de políticas registrando más de 4.653.000 deportaciones, un promedio anual de 581.000 digamos cada año, ¿no? El promedio anual. Luego Barack Obama, de 2009-2017, demócrata, él, digamos, con un discurso que no refería a una política anti-inmigratoria, él deporta en sus 2 periodos más de 2.848.000 personas, un promedio de 356.000 por año. Y luego vemos ya la llegada del primer periodo de Donald Trump, de 2017 a 2021, y a pesar del discurso antiinmigrante, a pesar de esta retórica, pues que hoy vemos más, pues más cruel, ¿no? Sinceramente, sumó, es bastante la cifra, pero sumó 766.000 en los 4 años, un promedio de 191.000 anuales. Luego Joe Biden registró más de 891.000 deportaciones en sus distintas categorías, con un promedio de 222.000 anuales.
Y en términos generales, en este periodo, es decir, desde George Bush padre hasta la actualidad, pues encontramos que Donald Trump ha sido el que menos ha deportado. Entonces, pues realmente hay que comprender que este es un fenómeno, primero, que no ha parado desde el siglo pasado, que siempre se ha dado, y que hay presidentes que, a pesar de que eran demócratas, han expulsado a mucho mayor número de personas de los Estados Unidos. David, entonces, bueno, estamos viendo sí un discurso político que a lo mejor busca influir en la percepción de las políticas migratorias, pero las cifras nos están mostrando que el control migratorio varía por otros factores que tienen que ver con economía, que tienen que ver con procesos sociales, con procesos legislativos y no solamente de pues lo que está diciendo el presidente en torno a David. Y es bien interesante porque entonces ya nos cae el 20 de lo que algunos activistas migrantes nos decían por acá, Israel, de que mucho de lo que íbamos a ver era circo, porque las deportaciones siempre han estado, van a seguir, qué más masivas pueden ser de lo que ya estábamos viviéndolas, y por otro lado, visto del otro lado de la cerca, Israel, que también los ingresos de personas indocumentadas van a continuar y tampoco se van a detener, y incluso aquí entrevistó el equipo de noticias a una persona dedicada al tráfico de personas y decía, pues lo único que va a pasar es que se va a hacer más caro, que a los que quieran cruzar de manera indocumentada, pues les va a costar más, Israel. Vamos a ver otros fenómenos, porque la gente sí cambia su percepción, ¿no? Claro. La que intenta mirar. Yo veía el día de ayer las filas en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en Ciudad de México y las entrevistas a las personas que decían, bueno, en este momento yo no quiero ir a Estados Unidos, ahora quiero quedarme en México. Entonces, sí hay consecuencias, pero digamos, a largo plazo, si uno analiza, por ejemplo, el comportamiento de las deportaciones en los distintos periodos, ya metiéndonos a la parte de año con año, vemos, por ejemplo, que con Obama empezaron en 2009 con más de 600,000 anuales y luego se vinieron hacia abajo las deportaciones. Para el 2010 fueron más de 460,000, luego más de 400,000 en el 2011 y finalmente terminan con un poco más de 200,000. Entonces estamos hablando que a lo mejor en este momento sí vamos a ver una disminución en el flujo, pero conforme vayan pasando los años, pues todo va a regresar a la normalidad y hay que ver otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, cuando Clinton se da la ley de reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante, conocida como AIRA o IRIRA en español, y esto hace que se faciliten las deportaciones, ¿no? En el caso de George Bush, los atentados del 11 de septiembre del 2001 también influyeron. Claro. Con Barack Obama, bueno, ahí fue donde aparece realmente lo fuerte de vamos a perseguir a todas las personas con antecedentes penales, y luego ya con Trump aparece COVID, ¿no? Entonces, vemos como todos estos factores. Yo creo que la ley recientemente aprobada por el Congreso, esta ley que busca castigar a las personas que cometen delitos menores, tendrá también bastante efecto en la actualidad respecto al número de deportaciones. Hay que estar atentos, porque lo que estamos viendo es un patrón de o hechos históricos o procesos legislativos que son los que te van a variar, más allá del neto discurso mediático o de la orden ejecutiva, David. Claro, entonces los efectos a corto, mediano, largo plazo, lo que realmente se convierte en ley a lo mejor se queda, y en medio pues también el pánico, el temor, incluso pues esto que ya no es nuevo, ya había pasado en Israel, pero que seguramente habrás visto que se está repitiendo, de personas que no llegan a trabajar a los campos porque temen que lleguen por ellos para llevárselos. Así es, David. Y me gustaría un poco profundizar en los tipos de repatriaciones que existen, porque eso es importante también, porque hay que dar
una respuesta distinta dependiendo del tipo de repatriación. Claro. Entonces, tienes dos tipos de repatriación. Una que se llama, en términos generales, remociones o removals en inglés, y otra que se llama retornos o returns, ¿no? En inglés. La remoción o el removals va a tener una sanción administrativa o penal, ¿sí? Sales y sales castigado. El retorno generalmente no, aunque puede suceder. Y dentro de los removals o las remociones hay un montón de categorías que van desde la que te da la Corte de Inmigración, la remoción expedita, una reinstalación de una orden, una remoción administrativa, y al igual los retornos también están divididos en administrativos y por aplicación de la ley. Entonces, por ejemplo, un administrativo es que entra una embarcación y no tiene los documentos y la regresa, ¿no? Es una situación administrativa. Hay otros forzosos. Y aparte, después de la pandemia aparece una categoría nueva que se empieza a contabilizar por separado, que son las expulsiones o expulsions. Entonces, hay que meterse a analizar cómo estuvieron estos tipos de deportaciones. Porque, por ejemplo, Obama, el 61.8% de sus repatriaciones fueron removals, es decir, bajo una orden de un juez, de personas que tenían mucho tiempo en los Estados Unidos y que tenían sus raíces, sus familias allá. Entonces, cuando salen, el impacto es mucho mayor, por ejemplo, de lo que sucedió con Bill Clinton, que pueden ser números mayores que los de Obama, pero el 90% eran returns, es decir, personas que llegaban a la frontera y eran regresadas al país, claro. Y bueno, pues regresaban con sus familiares y tanta. Entonces, empezamos a ver cómo los efectos sobre las personas, la dureza de los efectos con Obama, y por ejemplo, Trump ni siquiera logró el porcentaje de removals que logró Obama, se quedó en 59.7%, pero igual eran como familias ya establecidas, que las sacas con una orden de deportación y que tiene efectos mucho mayores y que hay que ayudarlas cuando entran a México a reintegrarse, porque no es nada más, oye, te doy para el pasaje y te regresas con tu familia. Pues muchas de ellas ya no tienen ni familia porque tenían 30 años en los Estados Unidos. Biden, por ejemplo, fue mucho más bajo, al menos en sus primeros 2 años fue un mínimo de 6.9, en el caso de removals, las expulsions fueron las mayores porque fue el título 42, y entonces ya cuando uno se mete a analizar esta situación, ya varía. David. Claro. Entonces hay que analizar los detalles y responder de acuerdo a cada categoría de repatriación. En el caso de México, ¿no? Claro, incluso esto último que nos explicabas respecto a cómo lo sacan de Estados Unidos, que eso también influye en su posibilidad de regresar o no a corto, mediano o largo plazo. Israel, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Sí, David, nada más... algo súper interesante. ¿Por dónde están saliendo? Me gustaría señalar, por ejemplo, que en el análisis del periodo de Biden, ¿sí? El 34% de las repatriaciones se da por Baja California, ¿sí? Y por Tijuana se da el 25% de las repatriaciones de todo el país. Entonces hay que estar atentos. Sí. En segundo lugar está Sonora con 26%, y de todo el país, y el puerto específico de Nogales 17%, ¿no? Entonces digamos que con Biden la preferencia fue por Baja California, a diferencia de con Trump, que fue por Tamaulipas, con 32% durante su primer periodo, y Baja California quedó en 27% en cuanto a las salidas, con Tijuana con 18% del total nacional, y en tercer lugar Sonora con 17% y Nogales con 2%. Entonces, solo para estar atentos de dónde está Baja California, en cualquiera de los dos periodos, de todos modos, Baja California pues está en el 1-2, ¿no? Entonces, sí. Pues hay que prepararse. Yo con eso cerraría, y que pues la autoridad
que está encargada de estos planes de recepción, pues tengamos en cuenta a dónde hay que ponerle mayor atención, David. Con eso pero sin duda.